conferencia se llama Nuevas tecnologías, nuevos derechos. Creo que se va a complementar un poco bastante con los comentarios que se dieron en el panel anterior. Y tenemos como dos expositores, que una es la doctora Mónica del Cerro. Ella es abogada de la UBA, magíster en salud pública de la UBA, máster en seguridad, de segundo nivel en política y gestión de la salud para Europa y América Latina de la Universidad de Bolonia, miembro titular de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Actualmente es la jefa del área de salud, de acción social, educación y cultura de la Defensoría del Pueblo, que es un lugar donde ella trabaja desde 1995. Y también va a exponer el doctor Maximiliano Derecho, que es abogado, egresado con diploma de honor de la UBA, diplomado en Derecho de la Salud y Legislación Sanitaria de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y cursó la maestría de farmacopolíticas en esta casa también. Desde abril del 2017 se desempeña como coordinador de gestión y desarrollo normativo de la Gerencia de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Salud. En 2002 se incorporó a la ANMAT como asesor legal del Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, entre otros antecedentes que tienen. Va a empezar primero el doctor Derecho, más o menos 20 minutos, para que después queden otros 10, 15 de preguntas. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar quería agradecer la convocatoria a las autoridades de la AES. Para mí es un honor poder estar acá hoy exponiendo sobre este tema. En segundo lugar, otra aclaración previa, más allá de mi pertenencia institucional a lo largo de los años, quiero aclarar que tal vez algunas cosas que digan no necesariamente reflejen la posición de los organismos. Mi idea es hacer un análisis más global del tema y no un análisis desde las instituciones. Y como bien decían recién, entiendo que se va a complementar, o por lo menos considero que me sirve de buena base lo que se estuvo charlando en el transcurso de la mañana de hoy. La idea es poder darle una visión a este tema más desde un aspecto de derechos, desde un aspecto más regulatorio, y tratar de caracterizar. Van a ver que algunas cosas tal vez se repiten o algunas cosas las retomo desde otro ángulo. Hablamos de nuevas tecnologías y nuevos derechos. Lo primero que me planteé, y esto tal vez con la disertación de la doctora del Cerro entiendo que se va a explayar más sobre cuáles son esos derechos. Lo primero que me surgía era si realmente estamos hablando de nuevos derechos. Está claro que hay nuevas tecnologías que van apareciendo. Es interesante el título de las jornadas cuando hablan de una tormenta perfecta, y creo que quedó delineado un poco por qué se ve de esa manera. Y cuál es lo que quisiera que tal vez exponer en estos minutos es cuál es el rol que juegan esos derechos en ese contexto, ¿sí? En primer lugar, tratar de caracterizar cuáles son estas nuevas tecnologías que vemos que van apareciendo. Hoy se habló bastante sobre este tema. Estamos hablando fundamentalmente de las que desafían el sistema, los presupuestos de los distintos actores, los distintos financiadores del sistema. Los medicamentos para muy alto costo y para enfermedades de baja incidencia, enfermedades huérfanas de interés, enfermedades que son raras o poco frecuentes, enfermedades de nicho. En Argentina las enfermedades poco frecuentes están definidas como aquellas que tienen una prevalencia de 1 en 2000. Con lo cual estamos hablando de situaciones donde tenemos una poca población que recibe los beneficios de esa nueva tecnología, ¿sí? A un muy alto costo. Ahí entran a tallar lo que hablaban hoy a la mañana en cuanto a evaluación de tecnologías sanitarias, cuánto estamos dispuestos a pagar por salud. Y cuando empezamos a ver, volviendo sobre la caracterización de estas tecnologías, en algunos casos mencionaban hoy lo de AME, ¿sí?
cuando se arrancó a hablar del nusinersen para el tratamiento de la atrofia medular espinal, creo que fue por principios de 2017 más o menos, la evidencia científica que había en principio todavía era escasa, ¿sí? Ahora voy a retomar un poco qué es lo que pasaba en cuanto a la situación de registro de estos productos y en esas condiciones. Muchas veces los registros se dan bajo ciertas condiciones especiales, ¿sí? Son registros que no necesariamente cuentan con toda la información clínica, científica que uno le gustaría tener para poder registrar. Ya de por sí tenemos una población target de ese medicamento que es baja. Para poder hacer ensayos clínicos sobre esa medicación, de por sí la muestra de la población es baja, con lo cual la representatividad termina siendo, o por lo menos termina requiriendo una suerte de, llamémoslo, farmacovigilancia intensiva en campo, o ver cómo se va dando la efectividad de ese medicamento en el campo. Otro problema que es histórico, y me parece que con estos valores, hoy se mencionaba que se ponía el precio, o que el laboratorio ponía el precio que quería sobre este tipo de productos, es cuál es realmente la relación entre el precio y el costo de producción de estos productos. Y aclaraba recién, cuando hay registro, porque muchas veces lo que tenemos también es modalidades donde la comercialización de estos productos no se dan a través de un registro, sino que precisamente lo que se busca es colocar el producto incluso en forma previa a tener el registro o desinteresándose de la necesidad de registrar el producto. Y por último, ya sobre el final, sí me gustaría tocar algunos aspectos de lo que es el cannabis medicinal o la evolución del último tiempo, sobre todo en la normativa nacional. Escapa un poco a la lógica esta que estaba comentando, no es un producto de muy alto costo, sino que la particularidad con el cannabis viene por otro lado. Les decía recién en cuanto al registro, ¿cuál es la particularidad que se daba? Vuelvo sobre la idea del AME, por ejemplo, o el producto para el AME. El nusinersen en su momento en Estados Unidos, en la FDA, se había registrado habiéndose completado un ensayo clínico para AME tipo 1, con unos criterios de inclusión y exclusión bastante exigentes. Estaba en curso un ensayo clínico para el AME tipo 2 y sin embargo en Estados Unidos se registra, por esto que comentaba, una suerte de fast track o bajo determinadas condiciones especiales, se registra con recomendación para todos los tipos de AME. Eso, por lo menos en Argentina y con la regulación vigente al día de hoy, genera una presión sobre el registro de ese producto, porque en principio por el sistema que nosotros tenemos implementado, el decreto 150 del 92, si un producto está registrado y comercializándose en países que se consideran de alta vigilancia sanitaria, en la jerga se los conoce como países de anexo 1 por el anexo de ese decreto, los requisitos para poder registrarlos son menores y en cierta forma acreditando que ese producto se está comercializando para la indicación para la cual está registrada en la FDA, en cierta forma debería salir también, si ustedes leen lo que dice el decreto, va a hablar de carácter automático, lo cual también genera un problema. Ahora bien, ya no necesariamente con el registro del producto se genera la presión sobre la demanda de ese producto, sino que, les decía antes, a veces el no registro de ese producto termina siendo el esquema de acceso al mercado, ¿sí? Hablo de acceso al mercado viéndolo desde el punto de vista de la industria o del laboratorio. Ahí entra a tallar lo que en algún momento se conocía como uso compasivo, ¿sí? Luego se llamó como régimen de acceso de excepción. Hace menos de un mes, creo que del 4 de junio es la última norma que lo llama régimen de accesibilidad de excepción a medicamentos, pero en definitiva los requisitos son parecidos o son los mismos. Tenemos productos, no recuerdo ahora si es el eculizumab, creo que el Soliris me parece que es la marca comercial, que vienen ingresando históricamente desde hace ya varios años bajo un régimen de RAEM, o sea, la estrategia del laboratorio para colocar ese producto en el mercado Argentina, convengamos también que es un mercado chico, si se quiere, o en algunos casos también lo que se alega desde la industria es que no genera un interés el poder cumplir con todo el proceso de registro, pero en definitiva la forma de colocar el producto termina siendo por esta vía, por la vía
del RAE. En la última norma de RAE, por ejemplo, una de las cosas que me parece positivo que salió es que que desde el ANMAT, si se ve que se ingresa durante mucho tiempo un producto, se va a tratar de fomentar el registro de ese producto a nivel nacional. Otra de las particularidades que tienen este tipo de ingresos es que no generan un precio de referencia a nivel interno, con lo cual, vuelvo sobre lo que decían hoy a la mañana, pareciera que el precio que ponen los laboratorios pareciera ser que es el precio que se tiene que pagar con dinero que se va de Argentina hacia afuera. O sea, no es tampoco dinero que quede en industria ni que se vaya a reinvertir ni nada en Argentina. Por otro lado, el hecho de que aparezcan este tipo de tecnologías y con el conocimiento que se tiene hoy, que es les diría casi inmediato, o por lo menos la globalización ha hecho que uno se entere mucho más rápido que en otras épocas, hace también que crezca la presión por el lado de la demanda. Ahí empiezan a tallar los pacientes, las asociaciones de pacientes. Este tipo de presión por el lado de la demanda empieza, o mejor dicho, recae sobre los distintos poderes del Estado. Recaen sobre el Ejecutivo con manifestaciones, pedidos de reclamos a las autoridades. Sin ir más lejos, el caso del Nucinarsem, en el programa de Mirta estaba el secretario de Gobierno de Salud comiendo y uno de los mensajes de la gente era cuándo van a cubrir el Nucinarsem, con alguna que otra anécdota graciosa con Vicky y Politakis de fondo. También sobre el Poder Legislativo, si nosotros vemos lo que son las leyes de cobertura de los últimos tiempos, o sea, la ley de obesidad, presión de un grupo de un sector queriendo que se apruebe la ley de obesidad, la ley de fertilización asistida, las madres o las chicas que no podían ser madres reclamando que se apruebe la ley de fertilización asistida, y ni que hablar sobre el Poder Judicial a través de la judicialización. Entonces, ahí lo que pareciera, y por eso yo lo pongo con esa pregunta de nuevos derechos o nueva demanda, pareciera ser que hay una nueva demanda que lo que exige es el cumplimiento de derechos que ya están reconocidos, derechos que son muy amplios. Ahora voy a ir un poco sobre eso y entiendo que la doctora se va a explayar más al respecto. Y hay otra cuestión también que se da, que es, pareciera ser que la disponibilidad, o por cómo se maneja el sistema de salud argentino, o la legislación argentina fundamentalmente, pareciera ser que disponibilidad pasó a ser sinónimo de obligación de cobertura. Si está disponible, entonces, de algún modo, por algún motivo, algún sector del sistema de salud, y el Estado Nacional en última instancia como garante del sistema de salud, debería cubrirlo, dejando de lado cualquier tipo de consideración en cuanto a la cuestión presupuestaria. Esto es algo que tal vez, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede. En Estados Unidos el hecho de que se registre con esta modalidad Fast Track no quiere decir que necesariamente los pacientes que requieran ese producto vayan a poder adquirirlo sin tener que pagarlos de bolsillo. ¿Sí? Y después hay otra cuestión que tiene que ver que pareciera ser que los precios de los medicamentos están más vinculados a la predisposición al pago del financiador en el caso concreto antes que a los costos de producción. Más allá del argumento histórico de la industria de que en realidad lo que se hace es recuperar los costos de inversión, de investigación y desarrollo por todas aquellas moléculas que no pudieron salir, la realidad es que nunca hay un conocimiento muy claro, muy explícito de esos costos de producción, y a su vez tampoco no hay una estrategia uniforme de políticas de precio de las multinacionales, de la industria multinacional en todos los países. Y en Argentina también se da otra particularidad, creo que no ha cambiado todavía, pero por lo menos hasta hace poco éramos considerados un país de renta media alta, con lo cual la política de precios de la industria multinacional por lo general es la política de precios de países de renta media alta, con lo cual tal vez ni siquiera consigamos a priori el mejor precio a nivel mundial. ¿Sí? Desde el punto de vista del acceso al paciente, del acceso del paciente, ¿sí? Fundamentalmente del derecho a la salud del paciente, como les decía antes, hay un amplio reconocimiento de derechos en el ordenamiento normativo. ¿Sí? Es muy fácil quedarle a los jueces cuando se habla de judicialización, pero creo que lo mencionaban recién,
es muy difícil para los jueces decir que no. Y recuerdo en algún congreso de los trabajadores, creo que era un juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decía que, un poco cargando las tintas sobre el Poder Ejecutivo, decía el Poder Ejecutivo tiene que decidir qué contenido le quiere dar a los derechos que él reconoce. Si vemos, por ejemplo, lo que es la normativa de discapacidad, con un certificado único de discapacidad, negar una cobertura en medicamentos, les diría que es casi imposible por vía judicial. Más allá también del criterio que ya está establecido desde hace varios años, de que el PMO no deja de ser un piso y no un techo. ¿Sí? La particularidad que se da también en el sistema, esto creo que quedó claro o es algo tal vez una verdad ya asumida, sobre todo para este tipo de productos tan caros, la cobertura es imposible pensarla si no es a través de financiadores, o sea, pretender que el público pueda afrontar este tipo de cuestiones no es una cuestión. Y ahí empieza a tallar el tema de los precios altos versus los recursos finitos, o la escasez de recursos que tiene el sistema. La tormenta perfecta, como la titulan en las jornadas, ¿sí? Donde se empieza a desafiar los presupuestos. Hay otra cuestión también que decíamos recién, que muchas de estos reconocimientos de derecho, de las leyes o los estatutos de cobertura específica que se van sancionando a lo largo del tiempo, no siempre contemplan una previa evaluación de la capacidad presupuestaria. O sea, pasan por los congresos y dicen quién puede pensar que no hay que reconocer tal o cual cosa, pero no pasa por la Comisión de Presupuesto para saber si existe capacidad en el sistema argentino como para poder cubrir eso. Tampoco pareciera haber, por esta misma lógica, algún criterio de racionalización sobre qué se tendría que actuar antes y qué se tendría que cubrir después. ¿Sí? Hoy mencionaban, por ejemplo, algunas cuestiones sobre controles prenatales que no están del todo establecidos y sin embargo estamos discutiendo o estamos analizando la cobertura de una patología muy específica, muy de nicho, de la atrofia medular espinal. A la larga, ¿esto en qué redunda? En una asignación ineficiente e inequitativa de recursos. El acceso es claramente inequitativo, es un acceso desigual, ¿sí? Quienes están en mejor posición de acceder a estos mecanismos de presión tienen más chances de conseguir estas tecnologías que aquellos que tal vez están en una posición más desventajosa. Lo mencionaban o lo mostraban hoy a la mañana con las estadísticas de los controles prenatales. No son los mismos según determinado segmento de la población que en otro. Y la discusión, tal vez desde el punto de vista del derecho, es hasta dónde o de qué manera influye la satisfacción de un derecho individual o la satisfacción del derecho individual del paciente a la salud en el colectivo de los restantes beneficiarios del sistema. Este es el argumento clásico de las obras sociales, de las empresas de medicina prepaga, que lo que dicen es: si yo le cubro a este paciente o si yo gasto tanta plata en este paciente, me quedo sin recursos para cubrir el 99% de mi población beneficiaria, entonces de alguna manera necesito algún tipo de financiamiento que me permita solventar eso. Ahí empieza a tallar la negativa de los financiadores. Y entonces se termina dando lo curioso. En primer lugar es rechazar aquello que no tiene suficiente fundamento sanitario, entonces no está reconocido por PMO, todavía está en investigación, no está registrado por ANMAT en Argentina, entonces la definición es no lo cubro. Pero al mismo tiempo también en otro tipo de cuestiones que sí deberían cumplir, la estrategia es no lo cubro y trato de filtrar esos reclamos, y de todo lo que no cubro, una parte menor es la que va a terminar llegando a obligarme a cubrirlo por otra vía, como es la judicialización. Entonces se termina distorsionando el sistema, se termina distorsionando la asignación de recursos dentro del sistema, y en este sentido la judicialización termina resolviendo sobre el caso que le traen a resolución, a jurisdicción del juez,
muchas veces con información que es la que las partes le traen nada más, no hay tal vez un organismo, si se quiere, imparcial que pueda plantear alguna cuestión distinta, con unos derechos que si uno los lee dice, y la verdad que sí, al paciente le corresponde recibir eso, ¿sí? Con una construcción jurisprudencial también a lo largo de los años que va en línea con esos reconocimientos de derecho, y tal vez sin tener la plena conciencia de cómo afecta eso en los recursos o en la asignación de recursos dentro del sistema de salud. Algunos autores, y en esto se puede estar de acuerdo o no, pero creo que Tovar en algún momento hablaba de la medicina basada en la sentencia. No sé si están así, pero en definitiva no deja de ser un factor que es de peso en la asignación de este tipo de recursos. Tengamos en cuenta también que según un estudio que se hizo desde el Ministerio de Salud en el año 2014, el 93% de los amparos era un estudio sobre amparos de Capital Federal, que de hecho creo que en las jornadas del año pasado fue presentado. El 93% de los amparos tienen algún tipo de resolución favorable, ¿sí? Y en el 84% de los casos se sustentan sobre bienes y servicios que tienen algún tipo de cobertura explícita, con lo cual está diciendo, la mayoría de los amparos son sobre denegatoria de cobertura que el sistema está diciendo que corresponde. Y así todo tenemos el problema de los presupuestos. Esto también nos lleva a otra pregunta. Tal vez tengo más preguntas que respuestas en este tema, pero digo, es un poco el camino que hay que empezar a encarar en este sentido. Es el amparo, que muchas veces es denostado, hasta dónde no es una herramienta para la efectivización de derechos y hasta dónde realmente permite abusos del sistema de salud. ¿Sí? Pareciera ser, por las estadísticas, que mucho abuso no hay. Lo que hay tal vez es una planificación que no es tal dentro del sistema, reglas que no son tan claras y vías de acceso que no son todo lo equitativas que deberían ser. Y ahí empieza a tomar forma y empieza a crecer la idea a lo largo de estos últimos años de la evaluación de tecnologías sanitarias y concretamente, siguiendo la experiencia de otros países, y esto no tiene demasiado sentido que me expida yo porque ya lo estuvieron hablando hoy a la mañana, la idea de una agencia específica, que en el caso de Argentina la llaman ACNET, para llevar adelante este tipo de análisis o un análisis que le trate de dar un poquito más de racionalidad al sistema. Ahora bien, esto es una opinión, si se quiere, personal. La sensación que tengo desde hace 2 años que se instaló fuerte el tema con proyecto de ley de creación del ACNET. De hecho, la creación de un ACNET era algo que los 3 posibles ministros de salud de los 3 principales candidatos a presidente en el año 2015 estaban de acuerdo en que se tenía que hacer. Cuenta con el consenso, entiendo yo, casi de todos los actores. O sea, hoy contaban un poco, se peleaban sobre qué estructura tiene que tener, quién tiene que participar, cómo, bajo la órbita de quién debería depender. Pero en definitiva hay un consenso sobre que esta agencia es necesaria, hay un consenso dentro en general de las obras sociales o de los sindicatos, o por lo menos se han convencido de la idea de que es lo que les va a permitir frenar la judicialización, que es lo que ellos ven como la principal amenaza a sus presupuestos, al menos desde mi perspectiva. Ahora, el problema con esto, y está dentro también de las discusiones de las características del ACNET, el tema de cuán vinculante tiene que ser y cuán obligatoria va a ser la intervención, sobre todo en este tipo de procesos del ACNET, es qué grado de acatamiento van a tener sus decisiones. Porque la ACNET puede ser muy buena, la ACNET puede decir que tiene que, o no tiene que, mejor dicho, cuando diga que se tiene que cubrir no va a ser tanto el tema, pero cuando diga que no se tiene que cubrir una determinada tecnología, hay que ver hasta dónde el sistema judicial le va a decir o va a acatar eso, ¿sí? Sobre todo que no sería vinculante para el sistema judicial. Y hasta dónde
la ACNED va a terminar cumpliendo el objetivo que todos estaban tan convencidos de que se iba a lograr. Esto no quiere decir que no tenga, o sea, que no tenga que salir la ACNED, todo lo contrario. De hecho, yo considero que es una herramienta muy positiva. Creo que va a tener varios años de desarrollo hasta que se consiga instalar un poco esa idea. Hay autores también en otras jornadas aquí en esta casa se ha presentado que hablan de que lo que se requiere en este marco es una suerte de consenso social entre todos los actores donde se respeten estas reglas claras de racionalización en la asignación de recursos. También hay otro tema con lo que tiene que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias. Por un lado podemos ver o medir la costo-efectividad de determinadas intervenciones, de determinadas tecnologías. También tenemos que tener muy en cuenta cuál va a ser el impacto presupuestario, porque el hecho, y mencionaban hoy también el Nusinercem, que salía en una primera instancia, eran $900.000 por año, después pasó a ser 750.000, ahora está ahí todavía en vías de implementación un acuerdo del Ministerio con el laboratorio Biogen, donde se habría obtenido incluso una reducción mayor de esos precios. Pero en el medio también aparece una nueva terapia que la mencionaban de Novartis, no recuerdo ahora el nombre comercial, donde saldría para la misma patología $2.100.000, con la particularidad de que sería una única aplicación, una terapia, según tengo entendido, génica, que intervendría sobre el gen que causa el problema, y el beneficio sanitario, a diferencia de lo que en principio pasaba con el Nusinercem, no sería un beneficio bajo, sino que parece que tendría tal vez sea, no sé si llamarlo una tecnología disruptiva, ¿sí? También cuando hablamos de nuevas tecnologías deberíamos preguntarnos cuáles son realmente nuevas tecnologías, cuáles son realmente avances científicos o avances en términos de prestación sanitaria, y cuáles son algo un poquito mejor o algo más o menos lo mismo, ¿sí? Hoy decían que si hay un tratamiento estándar, un gol estándar para una determinada patología, no se debería investigar contra placebo, sino que se debería investigar sobre eso. También entiendo que en algún momento se debería rever el sistema de registro que hay en Argentina. Hoy mencionaban, ANMAT solamente revisa calidad, seguridad y eficacia, ¿sí? Y mismo preguntaban hoy por los biosimilares. Para los biosimilares es exactamente lo mismo, calidad, seguridad y eficacia. ¿Qué pasa cuando esos productos salen al mercado? ¿En qué condiciones compiten? ¿Qué precio tienen? ¿Tienen obligación de tener un precio menor que el precio del producto que ya existe? En Argentina por lo pronto no. ¿Se le debería exigir costo-efectividad a los medicamentos en una vía de registro? Me parece que son planteos que habría que pensarse. Y volviendo a un medicamento que tiene una gran ganancia sanitaria o que tal vez sea muy costo-efectivo, sale $2.100.000 por paciente. El impacto presupuestario que eso tiene para los pacientes de Argentina, ¿nos permite afrontarlo? Porque yo no sé cuánto está una Ferrari, pero si una Ferrari sale $1.000.000 y a mí me la venden en 100.000, seguramente que es una oferta, pero tengo que tener los $100.000 para poder comprar la Ferrari. Con lo cual, me parece que son muchas de las cuestiones que entiendo que la ACNED debería venir o por lo menos ayudar a empezar a responder. Para cerrar, muy cortito, alguna referencia a lo que es el cannabis. El cannabis es una de las nuevas tecnologías, si se quiere, que surgió en el último tiempo, que pareciera ser, o por lo menos quienes están trabajando en el tema dicen que tiene muchos beneficios sanitarios y que anda muy bien. No es la lógica del producto de muy alto costo, incluso es un producto que a lo largo del tiempo, y si se abre un poco el mercado o aparecen competidores, debería incluso hasta bajar el precio. La particularidad que tiene es que es un producto que se obtiene de una planta que está en general en todos los países del mundo bajo listados de prohibición de uso por su uso como estupefaciente, o sea, por ser un estupefaciente de los que se consideran prohibidos. Si no fuera ese el caso, les diría que el cannabis medicinal entraría dentro de la misma lógica de cualquier producto fitoterápico, que incluso tiene menores requisitos que lo que es una especialidad medicinal en sí. Particularmente en aquellos países donde están registrados este tipo de productos, por lo general tienen registros bajo alguna categoría propia, en algunos casos es algo similar a un suplemento dietario,
En otros casos es como una suerte de fitoterápico, pero digo, siguen con esa misma lógica. En el caso de Argentina se recibió o se acogió este producto a través de una ley específica, o el uso de este producto, la investigación de este producto, tanto con fines investigativos como para uso terapéutico y paliativo del dolor. Crean un programa nacional para la investigación del uso de este tipo de productos, y entre los distintos objetivos se menciona el acceso gratuito de los pacientes a estos productos, la universalización del acceso, una cobertura adecuada, un seguimiento de los pacientes. Por el tipo de producto que es, lo que se hizo fue fijar una suerte de monopolio público en el manejo de todas las instancias de elaboración de ese producto. Desde la plantación, la elaboración y el suministro, si ustedes se fijan, CONICET e INTA intervienen en lo que es la autorización de cultivo, el Ministerio de Seguridad, que es el que regula la ley de narcotráfico, es el que tiene que establecer las condiciones para la habilitación de predios. Se puede convocar al Ministerio de Agroindustria para diseñar y ejecutar planes de producción, el Instituto Nacional de la Semilla es el que regula las condiciones, y fundamentalmente se prioriza y fomenta la producción a través de laboratorios públicos nucleados en el marco de la ANLAP, la Administración de Laboratorios Públicos. Mientras tanto, lo que se dice es que ANMAT va a permitir la importación de este tipo de productos a través de un sistema RAEM que era el mismo que para cualquier otro medicamento hasta hace poco, pero hace un par de semanas, por la resolución 133 de la Secretaría de Gobierno de Salud, se le dio un régimen específico con algunas leves diferencias. Lo que se dice en la normativa, concretamente en el decreto reglamentario, es que la provisión es gratuita para los pacientes inscriptos dentro del programa y que los no inscriptos los tienen que adquirir a su cargo. El problema es que en el mientras tanto, vuelvo sobre la idea de que la tecnología ya existe, la demanda y la presión de la demanda es cada vez más fuerte, incluso con algunas cuestiones no deseadas como la proliferación del autocultivo, las iniciativas Mamá Cultiva, que por más buenas intenciones que puedan tener no es lo recomendable, porque no es, o sea, el producto, el aceite de cannabis, que es el que se tiene que usar para este tipo de cuestiones, que dicen que tiene muy buen efecto en lo que es epilepsia refractaria, como antiparkinsoniano y en algunos tratamientos paliativos del dolor. Es una variedad muy específica de la semilla, con un tratamiento muy específico, con una pureza específica que se tiene que obtener, que por supuesto que dentro de lo que es una elaboración artesanal en el fondo de una casa no se daría. Por eso, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ingresando, como el programa no termina de proveer el producto, como todavía no se está elaborando a través de todo este mecanismo que se implementa, lo que termina siendo la excepción, que es en el mientras tanto va a ingresar por vía de este régimen de acceso de excepción, termina siendo la regla con los financiadores que en muchos casos dicen que no corresponde la cobertura, porque la ley dice que lo tiene que cubrir el Estado Nacional y que existe este registro de pacientes, y terminan ingresando estos productos por vía de amparo, o sea, con financiación a través del amparo y por vía del régimen de excepción. Con la particularidad de que en la última resolución, por ejemplo, se ha limitado el uso, la indicación para la cual lo autorizarían, que sería para epilepsia refractaria, lo cual podría llevar a una mayor judicialización para otros usos, sobre todo que, por ejemplo, la propia ley de cannabis menciona el uso como paliativo del dolor. Bien, hasta acá la presentación, muchas gracias y entiendo que después queda abierto.